Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un poeta muy importante, conocido como el poeta maldito, llamado Charles Baudelaire. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de leer alguna de sus poesías. Si no es así, pues al final del en vivo les recomiendo que vayan a buscar algunos de sus poemas, aunque al final del en vivo de hoy, por supuesto, nosotros vamos a dar lectura de alguna de sus poesías. ¿Y por qué Charles Baudelaire es conocido como el poeta maldito? Porque bueno, vivió en una época en que el escribir sobre temas sexuales, físicos, era muy mal visto. Él mismo tuvo una vida súper desordenada, o sea, consumo de drogas, consumo de alcohol. De hecho, él quedó huérfano de padre siendo muy pequeño, teniendo 5 años, y él siempre odió mucho a su padrastro y le reclamó mucho a su madre el hecho que ella, a los 20 meses de haber muerto su padre, se hubiera casado con otro hombre. Obviamente, pues no somos tontos, ella ya tenía una relación con esta otra persona y a la muerte del padre de Charles Baudelaire, ella rehizo su vida, pero eso a él le dolió mucho, lo consideró una traición y por eso en su vida siempre hay esa relación de amor y odio con la madre. Además, él vivió en una época donde no había tantos avances científicos como hoy en día, por tanto él contrajo sífilis porque le encantaba tener relaciones con prostitutas y obviamente esto es al final lo que lo termina matando. Para que ustedes vean que en realidad este tema de la sexualidad responsable es algo importante porque ya vimos que han habido escritores que incluso han perdido la vista. Pasó en el caso de James Joyce y en el caso de Charles Baudelaire lo que le pasó es que le produjo una afasia y los últimos años de su vida él no podía hablar. Entonces prácticamente no se podía alimentar, lo único que podía hacer era escribir y bueno, ustedes se imaginarán lo doloroso pues que es terminar tus últimos años en una condición de salud tan complicada. Así que vamos a tener la vida de Charles Baudelaire, que es un poeta importante. A lo mejor muchos de ustedes no lo han oído nombrar, a lo mejor otros sí, porque Charles Baudelaire ha sido influencia de otros poetas muy importantes en Latinoamérica y de hecho en el mundo entero, como en el caso del mismo Rubén Darío, que siempre dijo que había sido una de sus influencias más importantes. Pero bueno, hoy tenemos mucho chisme, obviamente, o muchas curiosidades, chisme de escritores, cosas que no sabías y que vas a descubrir hoy, porque siempre detrás de la vida de este tipo de personajes hay un montón de secretos que nadie cuenta, pero que es importante develar para comprender mejor su obra. Yo siempre les digo que en este tema hay dos corrientes. Hay quien dice que la obra se debe entender como algo completamente independiente de la vida del escritor y yo pienso que es totalmente lo opuesto, porque al leer la vida del escritor puedes comprender mejor su obra, hacer un mejor análisis crítico, un mejor simbolismo, identificar su simbolismo. Entonces creo que es muy valioso hacer este tipo de en vivos, además que a ustedes les encanta. Este ha sido un segmento que ha tenido mucha aceptación de parte de ustedes. Les recuerdo también que vamos a estar teniendo videos en inglés porque el objetivo de nuestra comunidad es seguir creciendo y vamos a seguir creciendo en un nuevo idioma. Así que pues espero su apoyo. No significa que vamos a dejar de tener videos en español, no. Vamos a estar teniendo videos en español, videos en inglés. Y el año que viene uno de los proyectos que tenemos como Español en Casa es crear un segundo canal llamado Spanish at Home con el objetivo de que ese canal sea exclusivamente para personas que tienen el inglés como primera lengua. Entonces ahorita estamos en un proyecto piloto sacando algunos videos para ver el nivel de respuesta. El nivel de respuesta ha sido bueno, por tanto pues vamos a seguir teniendo cada cierto tiempo nuestros videitos en inglés. Y si en algún momento les sale un video en inglés en la programación de miércoles, viernes y domingos, pues recuerden también que YouTube ofrece subtítulos y recuerden también que ustedes tienen como 600 videos que están esperando por ustedes, porque no creo que ya los hayan visto todos, a no ser que sean muy fan de este canal. Bueno, también recordarles que tengo un programa de membresías para todas las personas que deseen recibir asesorías por Meet. Lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme al lado de suscribirme y ahí se le van a desplegar distintos niveles de membresía. Los niveles de membresía que aplican para recibir clases conmigo es del nivel 99 en adelante. Hay otros niveles, 2.49, 14.99, 34.99,
pero eso solamente es para miembros que quieren apoyar la producción de contenido de mi canal. Eso no aplica a sesiones conmigo. Entonces, para que también lo tengan presente. Y hay diferentes niveles. El nivel de 99.99 les da acceso a 5 clases al mes. El nivel de 249 a 10 clases al mes. Y el nivel de 399 a 15 clases al mes. Les puede decir cualquier persona que está en mi programa de tutorías que hemos tenido muy buenos resultados. Personas que están, por ejemplo, en continuación de estudios porque abandonaron su carrera a los 20, 30 años y están retomando sus estudios a los 60 años, muchas veces ya en edad de jubilación, y por tanto se les hace difícil un poco el tema de los cambios de la normativa APA, como citar y referenciar, y hemos tenido muchísimos casos de éxito. También tenemos personas nuevas que están llegando, sobre todo de los Estados Unidos y de Europa, que están requiriendo pues nuestros servicios, y pues la verdad es que yo me siento muy contenta de la aceptación y del voto de confianza que ustedes me dan. Mi producto es 100% garantizado, confidencialidad absoluta, clases completamente personalizadas y orientadas a tu tarea. No es que va a haber 10 personas en la videollamada, no. Simplemente nos vamos a centrar en tu tarea. Tú puedes decidir si quieres conectarte, por ejemplo, las 5 horas conmigo o si quieres dejar horas de conexión sincrónica y 2 horas, por ejemplo, para que yo te pule el ensayo, te ayude a dejarte comentarios para ver oportunidades de crecimiento. También brindo asesorías en la elaboración de tesis monográficas como culminación de estudio a nivel de licenciatura, maestría o doctorado. Mis asesorías son en español y en inglés, así que pues si necesitas mi ayuda porque estás a punto de reprobar un curso, te sientes preocupada, créame que es una excelente inversión. Mucha gente que está en este programa tenía muy malas notas y precisamente gracias a que después de mi acompañamiento, y no es por dármela, pero es la verdad, debido a que después de mi acompañamiento esas notas subieron al promediar, eso les salvó el curso. Así que no se lo dejen acumular. Si me avisan no y el curso termina en 3 días, no hay nada que yo pueda hacer. Ustedes me tienen que avisar por lo menos, lo ideal es un mes de antelación, porque pues no podemos tampoco hacer magia, pero aquí me tienen completamente a la orden. Los pagos son vía YouTube, que es una empresa norteamericana que le brinda a usted toda la seguridad de poder introducir la información de su tarjeta, que además me da seguridad a mí. Y eso es importante decirlo. En ningún momento su información crediticia está desprotegida, porque ustedes saben que YouTube es una empresa norteamericana completamente segura. Jamás he tenido ningún problema de hackeo y pues les garantizo que hay completa seguridad. Bueno, entonces vamos a entrar a la vida de Charles Baudelaire. Vamos obviamente a agradecer rapidito a los miembros de mi canal, las personas desde el día 1 que dijeron yo voy a dar mi aporte para que este canal exista. Le agradezco mucho a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. Ustedes que envían donativo todos los meses, unos de ustedes envían $2.49, otros 14, otros 34.99. Les agradezco mucho la confianza y por supuesto que les recuerdo lo de mi programa de membresías, que además es un programa no solamente que ha sido muy exitoso, sino que a mí me gusta la educación, me gusta la enseñanza y por tanto me gusta que un estudiante encuentre su verdadero potencial con mi ayuda, así que pues no dejen perder la oportunidad. Bueno, movámonos entonces y vamos a comenzar con la fotografía de Charles Baudelaire, porque la fotografía también nos da mucha información sobre el personaje. Vean ustedes que era una persona de contextura algo menuda, los ojos eran, ahí no se ve tanto porque Jackie estaba bastante enfermo de sífilis, pero los ojos a pesar de eso conservan su brillo, son ojos grandes y una persona con una actitud bastante austera, ¿no? O sea, o bastante adusta también. Y obviamente para darle título amarillista, como me dicen ustedes a veces en sus comentarios, y me da risa porque lo que queremos los profesores es que los alumnos vean nuestras clases, lo que queremos es acercarnos a los estudiantes y si a eso le llaman ser amarillista, o sea, a decir la verdad, pues sí lo soy, punto. Entonces, Charles Baudelaire, el poeta maldito que murió de sífilis, porque obviamente es muy triste que su vida se viera truncada a una edad muy joven debido a una enfermedad que además se le complicó terriblemente porque él se la dejó avanzar, no se cuidó, no se cuidaba cuando estaba con prostitutas, se enferma, pero también a lo largo de su vida, como vivía enfiestado,
entonces pues tampoco buscó ayuda médica y esto hizo que cuando ya él fuera internado ya no había prácticamente nada que hacer. Su madre lo fue a rescatar, ya porque a pesar de que él tenía una relación muy complicada con su mamá, obviamente ella lo quería, era su hijo, y pues desafortunadamente estuvo ya muy mal durante mucho tiempo hasta que finalmente murió, ¿no? Bueno, a manera de introducción vamos a presentar el personaje de hoy. Charles-Pierre Baudelaire fue un poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. Paul Verlaine, lo incluyó entre los poetas malditos de Francia del siglo XIX, debido a su vida bohemia y de excesos y a la visión del mal que impregna su obra. Se le consideró, y este dato me pareció muy curioso, el Dante de una época decadente en contraposición a Dante Alighieri, que ya saben ustedes que no se llamaba Dante, se llamaba Durante, pero bueno, ahí él no le gustaba el nombre y se puso Dante. Y era contraposición de Dante porque si nosotros vemos en la Divina Comedia, en realidad la Divina Comedia tiene un final feliz, por tanto es un Dante divino hasta cierto punto porque él pasa a través de todos los niveles del infierno, llega al purgatorio y finalmente al paraíso. Entonces tiene un final feliz. De hecho, por eso es que él denomina su obra la comedia y les decía a ustedes que él no le puso divina, eso se lo puso un traductor. En realidad se llamaba la comedia. Y ustedes dirán, ¿por qué un nombre tan sencillo que tal vez no dice nada? Porque en esa época las obras solo se dividían o en comedias, cuando habían finales felices, o en tragedias. Y como tenía un final feliz porque él llegaba al cielo, su personaje participa en la obra, entonces pues él le puso comedia. Pues bueno, resulta que Charles Baudelaire es lo opuesto, ¿no? Fue el Dante, pero de una época decadente, ¿no? Porque lo que se ve en su poesía es la decadencia, la destrucción, la prostitución, ¿no? Una Francia resquebrajada con problemas económicos, además obviamente como él consumía drogas, pues todo eso, vida desordenada, se ve claramente en su obra. Además fue el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés. Las influencias más importantes sobre él fueron Théophile Gautier, Joseph de Maistre y Edgar Allan Poe, a quien amaba. Él tenía una fijación enorme con la obra de Edgar Allan Poe, de hecho la tradujo del inglés al francés porque era un enorme admirador de su trabajo y yo creo que también él sentía que la vida de Baudelaire y de Allan Poe eran muy parecidas porque efectivamente Edgar Allan Poe no recibió amor en su niñez, esto lo hizo crecer con grandes carencias afectivas, fue adoptado por una familia, pero siempre sintió que su padre adoptivo lo rechazaba, no lo quería y indudablemente Charles Baudelaire se sentía un poco similar a la vida de Edgar Allan Poe, se sentía empático porque él también sufrió rechazo de su madre, que además no solo se volvió a casar con otro hombre, sino que era una mujer muy fría, muy dura, parecida a la madre que tuvo Honoré de Balzac. Entonces, en buena medida era que admiraba la obra, pero también admiraba la vida dura, ¿no?, que había tenido Edgar Allan Poe y sentía que ellos eran como del mismo costal, ¿no? A menudo se le acredita el haber acuñado el término modernidad para designar la experiencia fluctuante y efímera de la vida en la metrópolis urbana y la responsabilidad que tiene el arte de capturar esa esencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de sus orígenes, porque también, como ustedes han visto en los otros en vivos, conocer el origen de la vida de un escritor nos da muchísima información relevante. No son datos aislados, sino que el tener una madre severa impacta la obra, el tener un padre alcohólico impacta la obra, si no recordemos a Fyodor Dostoyevsky. Entonces, son cosas importantes. Bueno, pues Charles Baudelaire nació en París el 9 de abril de 1821. Su padre, Joseph Francois Baudelaire, era un ex seminarista, antiguo preceptor, fue profesor de dibujo, pintor y también funcionario en jefe de la Cámara de los Pares. De hecho, Joseph le enseñó las primeras letras a su hijo y tenía una muy buena relación con Charles Baudelaire. Y otro dato importante es que cuando nació Charles, su padre ya tenía 62 años, o sea, era un hombre muy, muy mayor. Y además ya tenía otro hijo de otro matrimonio llamado Claus Alphonse,
fruto de un primer matrimonio, ¿no? Su madre se llamaba Caroline Dufay, que no llegaba ni a los 30 años cuando nace Baudelaire, y era hija de inmigrantes franceses llegados a Londres durante la Revolución de 1793. Sin embargo, su madre, insisto, era una mujer fría, desapegada, no le importaba el niño, y Charles fue criado por la sirvienta de la familia. Se conoce poco de ella, se llamaba Mariette, pero se intuye que debió de tener gran peso en la familia porque Charles la adoraba. Baudelaire la recordó en un poema que apareció en su obra más importante que llamó Las Flores del Mal, y esto nos da una idea del tributo que le quiso rendir y del gran amor que le tenía. Ahora, durante su infancia, él disfrutaba jugando en los jardines de Luxemburgo, como así lo atestigua una carta amorosa que escribió a su amiga Cécile Dosser con solo 8 años, la primera conservada de su correspondencia, ¿no? Entonces, también pues esto es algo importante, que pues desde pequeñito pues ya le empezaron a gustar las niñas y le mandaba cartas de amor y todo lo demás. Joseph-Francois Baudelaire, o sea, su padre, falleció en 1827, cuando Charles tenía apenas 5 añitos. Le dejó además una pequeña herencia. Su madre cambió de residencia y a los 20 meses Caroline se casó por conveniencia con Jacques Aupic, un vecino suyo de 40 años que llegó a ser general comandante de la Plaza Fuerte de París. Es probable que fuesen amantes antes de contraer matrimonio y por eso Baudelaire recibió un gran impacto emocional ante esta boda y la vivió como un auténtico abandono por parte de su madre. Nunca llegó a tener buenas relaciones con su padrastro, a quien la verdad odiaba, y este odio enconado a su padrastro se debía a que consideraba que él le había robado el cariño de su madre. Bueno, lo cual obviamente pues no es así, porque de por sí su madre era cero cariñosa. Ella era una mujer fría, por lo que el pequeño creció prácticamente sin afecto y esto le llevaría a tener una vida sexual desenfrenada en busca de ese cariño materno que nunca recibió. Además, muchos de sus poemas están centrados en esta relación problemática con su madre, quien además era una mujer tremendamente conservadora, por lo que siempre criticó la poesía libertina de su hijo, y la carencia de esta aprobación materna siempre lo persiguió y la verdad es que nunca pudo, ni siquiera al momento de morir, hacer las paces con su progenitora. Ahora, tras las jornadas revolucionarias de 1830, Auspic, que era el padrastro, fue ascendido a teniente coronel por su participación en la campaña de Argelia. 2 años más tarde fue nombrado jefe del Estado Mayor y se trasladó con toda la familia, o sea, con la nueva esposa y el niño, a Lyon, donde permanecerán 4 años. Baudelaire estudiará en el Colegio Royal de Lyon, de cuyo ambiente no guardará buenos recuerdos porque se aburría en él, así que era pésimo estudiante. También algo bastante común en la gran mayoría de los escritores que han sido malos estudiantes pero han triunfado a pesar de eso. Su madre, impregnándose de la personalidad de su padrastro, se fue volviendo cada vez más rígida, más puritana, o sea que cada vez la relación con Baudelaire era peor, ¿no? En 1836 su marido asciende a general del Estado Mayor y vuelven a París, donde Baudelaire es internado en el Collège Louis-le-Grand. Allí permanecerá durante 2 años y medio. En esa época lee a Saint-Yves, bueno, ustedes saben que yo no sé francés, I no parle francés. En esa época lee a Saint-Yves, tal vez así se pronuncia, a Chénier y Musset, a quien más tarde criticará. Consigue el título de bachiller superior, pero por una falta aún desconocida es expulsado. Y se cree que esta falta pudo estar relacionada con la resistencia del joven a la dura disciplina del colegio, que incluía, por supuesto, tal como se estilaba en la época, castigos físicos muy violentos. En 1840, Baudelaire se inscribe en la Facultad de Derecho y comienza a frecuentar a la juventud literaria del barrio latino y conoce a nuevas amistades como Teodoro de Vandil y también a Balzac, Honoré de Balzac.
Comienza a llevar una vida despreocupada, sus altercados con la familia son frecuentes, debido a que desarrolla adicción a las drogas, tiene gran afición al ambiente bohemio, eso enfurece a su padrastro, frecuenta prostíbulos y mantiene relaciones con Sara, una prostituta judía del barrio latino, donde se cree que muy probablemente él va a contraer la sífilis, que lo matará en el futuro. Baudelaire le llamaba la visca, una forma de cariño que le decía. Dentro de su obra capital, Las flores del mal, Baudelaire se refiere a Sara en un poema, probablemente escrito en el momento que dejó de verla asiduamente, reanudando relaciones con otra amante que al final va a ser el gran amor de su vida, la mulata Jane Duval, de la cual se va a enamorar. Se cree que en ese periodo, seguramente con la prostituta judía, contrajo sífilis, enfermedad que al final le costaría la vida. La conducta de Baudelaire tenía horrorizadísima a su madre, quien temía por su salud ante sus relaciones con prostitutas y claro que sí, por el buen nombre de la familia. Ustedes saben que en ese tiempo el buen nombre de una familia era algo muy importante, así que ella estaba horrorizada con esta vida desordenada de su hijo. Además, el joven rechazó entrar en la carrera diplomática y esto molestó muchísimo a su padrastro, quien, descontento con la vida libertina que llevaba, prácticamente le quitó todo su apoyo económico. Trató también de distanciarlo en ese momento de los ambientes bohemios de París y en marzo de 1841 la familia hizo un consejo porque ya no soportaba esta situación libertina de la vida de Baudelaire y lo enviaron a Burdeos para que embarcara con destino a los mares del sur a bordo de un paquebote. La travesía debía durar 18 meses y llevarlo hasta Calcuta, en compañía de varios comerciantes y oficiales del ejército. En este periodo, él escribe uno de sus poemas más célebres, El Albatros. Pero llegando a la isla de Mauricio, Baudelaire decide interrumpir su viaje y regresar a su país. De regreso a Francia, se instaló de nuevo en la capital, volviendo a sus antiguas costumbres desordenadas y entonces dijo, aquí no me la van a seguir haciendo, yo ya soy mayor de edad. Fue donde su madre le dijo que le diera la herencia paterna porque su padre le había dejado una herencia pequeña, pero le había dejado que se la podían dar cuando él alcanzara la mayoría de edad. Y pues él agarra el dinero y se asienta en París con muchísimo lujo, con más del lujo que él se podía permitir y por eso esa herencia no le duró nada porque tenía una vida pues al menos al inicio, prácticamente de noble, ¿no? Y bueno, se le fue el dinero. Físicamente también Baudelaire era un joven muy guapo, de conversación fácil y de gran profundidad intelectual y por tanto era muy exitoso con las mujeres y era admitido en los círculos literarios de París. Empezó a frecuentar círculos literarios, artísticos y escandalizó a todo París por sus relaciones con esta mulata que se llamaba Jean Duval, que le inspiraría algunas de sus más brillantes y controvertidas poesías. Ella fue sin duda su gran amor, con ella mantuvo una larga relación, nunca se casaron, en parte porque la familia de Baudelaire nunca iba a aceptar que una mujer de ese color de piel, mulata, se casara con él, y tal vez porque ellos mismos tomaron la decisión de tener una vida juntos, pero no casarse. De hecho, dato que me pareció muy curioso es que algunos críticos consideraban que ella no era una mujer bella, pero sin duda para Charles era la más bella porque era la mujer que amaba. Me recuerda al Principito, ¿no? Cuando descubre otras rosas y dice, wow, mi rosa no es tan única como yo pensaba, pero después entiende, mi rosa sí es única porque es ella la que he cuidado y por tanto mi rosa es diferente a todas las demás. Entonces lo mismo, su rosa era ella. Puede ser que algunos hombres no la consideraran tan bella, pero él estaba muy enamorado y la convirtió en la gran musa de su poesía. A pesar de eso, como les digo, nunca se casaron, no tuvieron hijos y pues porque era un matrimonio que su familia no hubiera aceptado. Destacó pronto como crítico de arte y su primera obra fue El Salón, que publicó en 1845, que llamó ya la atención de sus contemporáneos. En esa época también comenzó a trabajar como crítico, escribió los artículos que integrarían una obra que se llamó Curiosidades Estéticas, una recopilación póstuma de sus apreciaciones acerca de los salones, al igual que El Arte Romántico, obra que reunió todos sus trabajos de crítica literaria.
Fue asimismo pionero en el campo de la crítica musical, donde destaca sobre todo la opinión favorable que le mereció la obra de Richard Wagner, que consideraba como la síntesis de un arte nuevo. También escribió una sola novela y múltiples esbozos de varias obras teatrales, aunque fue en la poesía donde Baudelaire alcanzó verdadero reconocimiento. Participó activamente en la Revolución de 1848 y la publicación de su obra Las Flores del Mal acabó de desatar la violenta polémica gestada en torno a su persona. O sea, él era un hombre, obviamente por el tipo de contenido un poco erótico sexual que había en sus poemas, que no caía muy bien. Pero además, como se estuvo involucrando, ¿no?, con este tipo de guerras, enfrentamientos políticos, pues también tuvo muchos enemigos. Los poemas en ese momento fueron considerados ofensa a la moral pública, a las buenas costumbres, y aunque ustedes no lo crean, su autor fue procesado por indecente y hallado culpable, y le cobraron una gran multa. Ante tales acusaciones, Baudelaire respondió, me encanta lo que respondió: todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian las palabras inmoralidad, moralidad en el arte y demás tonterías, me recuerdan a Louise Biedieu, una prostituta de a 5 francos. Y tiene toda la razón, porque, o sea, armamos un gran escándalo porque en un poema él hiciera alguna alusión sexual y en realidad, pues, ellos mismos hacían lo mismo, pero simplemente no lo contaban en un poema, básicamente. Sin embargo, ni la orden de suprimir 6 de los poemas del volumen, ni la multa de 300 francos que le fue impuesta, impidieron la reedición de la obra en 1861 porque a la gente le encantó el poemario. En esta nueva versión aparecieron además unos 35 textos inéditos. El mismo año de la publicación de Flores del Mal, e insistiendo en la misma materia, emprendió la creación de los pequeños poemas en prosa, una versión que publicó en 1869 y posteriormente escribirá y publicará Los Paraísos Artificiales. En ese tiempo, Charles era ya sinónimo de decadencia e inmoralidad. La gente lo veía con malos ojos y lo consideraba un escritor inmoral, o sea, igual que pasó, ya sabemos, con Molière, que era inmoral, que le negaron incluso cristiana sepultura porque como era actor y esto era un acto inmoral y contradijo y todo lo demás. Entonces eso mismo lo sufrió mucho Charles Baudelaire en carne propia. Y cuando veo la vida de estos escritores, me alegra mucho saber que hemos avanzado. Tal vez no tanto como quisiéramos, pero bueno, la censura ahora es menor, sigue existiendo, pero es menor. Imagínense en ese tiempo no poder hablar de relaciones íntimas en un poema, cuando en realidad pues eso es parte de la vida, ¿no? Entonces la gente lo veía con malos ojos, lo consideraba un escritor inmoral que promovía el libertinaje sexual. Entonces continuamente enfrentó varios procesos judiciales y tuvo que pagar cuantiosas multas para no terminar en prisión, lo cual también mermó la débil fortuna que le había dejado su padre. En 1864 vuelve a Bélgica y residirá 2 años en Bruselas. Allí intenta ganarse la vida dictando conferencias sobre arte, pero la realidad es que son un total fracaso. Solo consigue dar 3 conferencias sobre Delacroix, Gautier y los paraísos artificiales, con muy escasa asistencia de público. Me recuerda también lo que le pasó a Edgar Allan Poe, que recurrió también a esto para subsistir. Intenta una edición de sus obras completas, pero fracasa. Por otro lado, comienza a tener muchísimos problemas de salud y en ese momento le diagnostican sífilis, enfermedad que termina causándole una parálisis facial y hemiplegia, o sea, le paraliza el rostro y además la mitad del cuerpo. Y en este sentido, bueno, lo que coinciden los críticos es que obviamente él contrajo esta enfermedad en su juventud, llevaba mucho tiempo con ella, nunca se atendió a tiempo y ya cuando estaba muy mal lo llevaban al hospital, pues prácticamente estaba a punto de morir. En 1866 tuvo un ataque en la iglesia de Saint-Loup de Namur, donde andaba paseando, y fue trasladado urgentemente por su madre a una clínica de París, donde permaneció sin habla pero lúcido, hasta su fallecimiento en agosto del año siguiente. Sus últimos meses estuvieron llenos de dolor y sufrimiento, ya que solo podía escribir poemas. De esta época datan varios autorretratos en los que se ve muy envejecido, a pesar de que ni siquiera tenía 50 años.
Además, la sífilis le había afectado el funcionamiento de varios órganos y la parálisis facial lo llevó a no poder alimentarse adecuadamente, lo cual también hizo que él muriera muy delgado. Y cuando buscamos la fotografía de Charles Baudelaire y lo comparamos su juventud y su niñez, vemos claramente que estaba buscando si tenía agua aquí, pero no tengo. Claramente se veía que estaba pues muy malgastado de salud. Finalmente fue enterrado en el cementerio de Montparnasse junto a la tumba de su padrastro. Su epistolario se publicó en 1872 y la primera edición de sus obras completas en 1939. Tras su muerte, Charles Baudelaire sería considerado el padre de la poesía moderna. En noviembre de 1867, pocos meses después de la muerte de Baudelaire, se vendió en pública subasta toda su propiedad literaria. Baudelaire fue para algunos la crítica y la síntesis del romanticismo, para otros el precursor del simbolismo. También es considerado el padre espiritual del decadentismo. Los críticos coinciden al señalar que formalmente abrió el camino de la poesía moderna. Su oscilación entre lo sublime y lo diabólico, lo elevado y lo grosero, el ideal y el aburrimiento angustioso, se corresponde con un espíritu nuevo y precursor en la percepción de la vida urbana. Entonces, nos vamos a mover a la conclusión, pero luego nos vamos a mover a la lectura de uno de sus poemas que me encantan y yo creo que valen mucho la pena. Pero antes voy a traer un poquito de agua porque realmente he hablado mucho. Sí, mientras me muevo a mi cocina, quisiera decirles que Charles Baudelaire fue uno de los escritores que por primera vez tocó temas sexuales en su poesía. Y esto es algo que ahora puede ser muy normal, una descripción de un contacto físico, de un contacto íntimo, pero en ese momento eso era algo completamente nuevo, ¿no? Y por eso la gente lo criticaba. Y como les dijo su madre, pues nunca lo apoyó en su carrera literaria, algo que indudablemente a él le dolió mucho. Bueno, a manera de conclusión, para luego movernos a la lectura de sus poemas, porque vale mucho la pena, vamos a decir que Charles Baudelaire fue llamado el poeta maldito, ya que sus poemas fueron considerados inmorales y decadentes. Su padre fue un hombre de muy avanzada edad que murió cuando él tenía solo 5 años, y su madre se volvió a casar. Esto significó una profunda traición para el pequeño niño. Desde joven se aficionó a las prostitutas, y esto lo hizo contraer una terrible sífilis que le produciría una parálisis facial. A pesar de eso, su obra Las flores del mal influenciaron a muchos poetas importantes de su generación y su obra fue símbolo de la decadencia de su era. Por esta razón se le conoció como el Dante decadente. Charles fue un hombre que probó todos los placeres de la carne y que pagó con su vida el alto precio que esto implica. Porque sí, pues esa parte que haya muerto por una enfermedad de transmisión sexual me parece terrible. Y era algo muy común en la época. Vamos a leer ahora algunos de sus poemas. En mi cabeza se pasea, como en su propio aposento, un bello gato fuerte, suave y encantador. Este poema está inspirado seguramente en El gato negro de Edgar Allan Poe. Un bello gato fuerte, suave y encantador. Cuando maulla apenas se le oye, de tan tierno y discreto que es su timbre, pero su voz, ya sea apacigüe o gruña, es siempre rica y profunda. Ahí está su atractivo y su secreto, esta voz que gotea y se filtra en mi interior más tenebroso. Me invade como un verso cadencioso y me refocila como un bebedizo. Ella adormece los dolores más crueles y contiene todos los éxtasis. Para decir las frases más largas no necesita palabras. No hay arco que rasque mi corazón, instrumento perfecto, y que haga con más majestad cantar su cuerda más vibrante que tu voz, gato misterioso, gato seráfico, gato extraño, en quien todo, como un ángel, es tan sutil como armonioso. Vamos a leer otro.
De su pelaje rubio y moreno sale un perfume tan suave que una noche me impregné de él porque una vez lo acaricié, solo una. Es el espíritu familiar de la casa. Él juzga, él preside, él inspira. Cualquier cosa en sus dominios es quizás un hada, es un dios. Cuando mis ojos hacia ese gato que amo, atraídos como un imán, se vuelven dócilmente y miro entonces en mí mismo, veo con sorpresa el fuego de sus pupilas pálidas, claros fanales, vivientes ópalos que me contemplan fijamente. Y ahora vamos a leer este otro. Remordimiento póstumo. Y hay uno que fue muy escandaloso para la época que se llama Mujeres Malditos. Pero vamos a leer este. Remordimiento póstumo. Cuando te hayas dormido, mi bella tenebrosa, al fondo de un sepulcro hecho de mármol negro, y cuando solo tengas por alcoba y morada un panteón húmedo y una cóncava fosa, cuando la piedra hundiendo tu pecho asustadizo y tu torso relajado por una deliciosa displicencia impida que palpite tu corazón y ansíe y que tus pies recorran tu carrera azarosa, la tumba confidente de mi sueño infinito, porque la tumba siempre comprenderá al poeta. En esas largas noches donde el sueño es proscrito, te diré: ¿de qué te sirve, cortesana incompleta, nunca haber conocido lo que lloran los muertos? Y el gusano roerá su piel como un remordimiento. Ustedes saben que las cortesanas en esa época eran las prostitutas. Entonces, obviamente se está refiriendo a sus encuentros con prostitutas. Y vean ustedes que ahora que estoy leyendo los poemas, yo no siento que sean poemas tan fuertes, honestamente. No me parecen poemas lujuriosos ni ofensivos, pero bueno, entendemos que para la moral de su tiempo, para su época, esto era un escándalo, ¿no? Imagínense Paulo Coelho en esa época, con varias obras que tiene, o esta, no me acuerdo quién hizo esta otra novela, pero Las 50 sombras de Grey, Las 50 sombras liberadas, las hubieran linchado definitivamente, y eran de éxitos editoriales para que vean cómo han cambiado los tiempos. Vamos a leer esta. Mujeres malditas. Echadas en la arena como un rebaño pensativo, vuelven sus ojos hacia el horizonte de los mares, y sus pies que se buscan y sus manos rozándose tienen suaves desmayos y amargos estremecimientos. Unas corazones embelesados en largas confidencias, al fondo de la arboleda donde murmullan los arroyos, van deletreando el amor de la infancia medrosa y marcan el tronco verde de los árboles jóvenes. Otras, igual que monjas, andan lentas y serias, entre las peñas llenas de apariciones, donde vio brotar San Antonio como lenguas de lava, los pechos desnudos y purpúreos de sus tentaciones. Tal vez aquí en los pechos desnudos y purpúreos de sus tentaciones sea como lo que más así lujurioso he identificado, pero los poemas me parecen que no tienen nada terrible. Hay algunas que, al resplandor de las resinas desbordantes, en la muda oquedad de los antiguos antros paganos, te piden que socorras sus fiebres vociferantes. Oh Baco, tú que aplacas los remordimientos ancestrales, y otras cuyo pecho prefiere los escapularios, que ocultando bajo sus largos hábitos con látigo, en alusión aquí a las monjas, mezclan en el bosque sombrío y en las noches solitarias la espuma del placer con las lágrimas de la tortura. Oh vírgenes, oh demonios, oh monstruos, oh mártires, generosos espíritus que reprobáis la realidad, ansiosas de infinito, devotas y satiresas, tan pronto rebosantes de gritos como henchidas de llantos. Vosotras que mi alma ha seguido hasta vuestro infierno, pobres hermanas mías, os amo tanto, como os compadezco, por vuestros lúgubres dolores, vuestra sed no saciada y los cálices de amor que llenan vuestro corazón. Y también traje este que se llama Alegoría, que va a ser el último. Es una mujer hermosa y de nuca opulenta,
que deja caer la cabellera en su vino. Las garras del amor, los venenos del garito, todo resbala y todo se embota ante su piel granítica. Se ríe de la muerte y ridiculiza a la lujuria, esos monstruos cuya mano que siempre rasca y ciega. Ha respetado, sin embargo, en sus juegos destructores, la majestad severa de este cuerpo firme y enhiesto. Camina como una diosa y se recuesta como una sultana. Tiene fe mahometana en el placer, y a sus brazos abiertos, donde rebosan sus pechos, tal vez hay un poco también, convoca con los ojos al género humano. Ella cree, ella sabe, esta virgen estéril y aún así necesaria para que el mundo avance, que la belleza física es un sublime don que consigue el perdón de todas las infamias. Le son indiferentes tanto el infierno como el purgatorio, y cuando llegue la hora de entrar en la noche negra, mirará el rostro de la muerte como mira un recién nacido, sin odio y sin remordimiento. Entonces, si ustedes se fijan, yo siento que son poemas, pues para nada lujuriosos, pero como les digo, para la época fue un gran escándalo. Como siempre les dejo la lista de referencia por si ustedes la quieren revisar, consultar. Hay muy buenas conferencias sobre Charles Baudelaire, muchísimas de hecho en internet, y aquí les facilito el camino porque les dejo la lista de referencias que yo recuperé con normativa APA séptima edición. A manera de conclusión, me encantaría que en la casilla de los comentarios me dejaran saber si conocías a Charles Baudelaire, si te has leído algún poema de él. ¿Qué opinas? ¿Realmente crees que su poesía merecía un veto tan duro como poeta maldito? O sea, ¿realmente crees que estos poemas tienen un gran sentido sexual, lujurioso, que incita a la perversión? En lo personal yo creo que no. Pero bueno, entiendo que era otra época y en esa época todo era extremo. También Charles Baudelaire tenía una desventaja, que él en su propia vida tenía una existencia desordenada, o sea, bebía, consumía drogas, se encontraba con prostitutas, y en este sentido también me genera mucha curiosidad porque me recuerda a Gustavo Adolfo Bécquer, que también murió de sífilis por lo mismo, porque le encantaban los encuentros con las prostitutas. Y eso en parte era porque en esta época la iniciación sexual de los hombres se hacía con prostitutas, era algo que se estilaba muchísimo. Entonces, pues desafortunadamente a él le tocó la lotería y pues con una de estas prostitutas enfermó de sífilis. Y pues fue una sífilis que se atendió muy mal porque él tuvo una vida en la que no se cuidó. O sea, realmente, no solo desde el punto de vista sexual, sino que no se cuidó en su alimentación, era un hombre que dormía poco, era un hombre de excesos. Cuando recibió la herencia del padre, prácticamente se lo gastó todo. Imagínense que Charles Baudelaire llegó incluso a ser un callejero, o sea, a vivir en las calles por esta situación de gasto excesivo y también de ir a fiestas, de estar con muchas mujeres. Entonces yo creo que él nunca pudo sentar cabeza, no casándose, porque uno no tiene que sentar cabeza de esa manera, pero siento que él debió en algún momento apaciguar su vida, tener una vida tranquila, dedicarse a escribir, y sin duda nos hubiera dejado muchísimos más poemas porque él murió súper joven. Y en cuanto a la relación difícil que tenía con su madre, pues no sé qué lo provocó. Sí, que ella era una mujer joven que tenía 30 años, se casó con un hombre de 60 obligada por su familia. Por tanto, lo que pensaba o decía Charles Baudelaire a sus amigos, que él sabía que no había sido un hijo nacido en el amor. O sea, que su madre nunca amó a su padre y que por eso lo despreciaba. Es posible que por eso no le daba cariño, porque era un hijo que no había nacido del amor, sino que había nacido de la obligación de ese matrimonio contractual en el cual pues simplemente se estaban uniendo dos fortunas. Es muy probable. También el hecho que Charles Baudelaire escribiera poesías de este tipo y que fueran tan mal vistas, hizo que la relación con su madre se agrietara todavía más y se volviera más fría. También el hombre con el que se casa su madre era un hombre muy conservador, que quería incluso imponerle a Charles Baudelaire que se metiera en la carrera diplomática, que estudiara derecho, o sea, que fuera un hombre de bien.
Y cuando se dio cuenta que Charles Baudelaire quería ser escritor, quería ser poeta, montó en cólera y entonces era un hombre también de un carácter muy fuerte que se le quería imponer mucho a su hijastro. Y Baudelaire tenía claro que quería ser escritor. Entonces, pues no tuvo ningún apoyo familiar, ni de su padrastro, ni de su padre, a diferencia de otros escritores como Marcel Proust. Vean aquí alguien cercano generacionalmente un poco. Vean cómo el apoyo familiar sí le permitió a él escribir, volverse un escritor célebre, escribir muchas novelas. Pues en Charles Baudelaire fue lo contrario, ¿no? Su familia más bien le echó tierra, su madre odiaba lo que escribía, su padrastro se sentía decepcionado de él porque consideraba que no era un hombre de bien, él andaba en los prostíbulos, tomaba, consumía drogas, ¿no? Esa particular vida bohemia que es tan característico de los poetas, o era más que todo antes, aunque ahorita un poquito a veces se ve este tipo de vida bohemia, aunque yo siento que ahora la escritura se ve más como un trabajo, con más respeto. En realidad no recuerdo nunca haber visto a Mario Vargas Llosa así perdido en la calle, o a Gabriel García Márquez. O sea, me parece que la literatura ha subido de nivel con el paso del tiempo, pero en el momento que él vivió fue muy complicado. Así que bueno, me encantaría que me dejaras saber en la casilla de los comentarios también cuál es tu poema favorito del escritor Charles Baudelaire. Les recuerdo antes de terminar que se suscriban a mi canal, me regalan un like, compartan el link de este video en sus redes sociales y recuerden, si necesitas el apoyo de una tutora personalizada, te brindo mis servicios desde $99.99 al mes. Los quiero muchísimo, les mando un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.